Tome, por favor, abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Dice, verso 1, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, ahora ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón y le dijo: no tengas miedo, desde ahora en adelante serás pescador de personas. Verso 11, y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Algo que debemos comprender, de hecho, tiene que quedar muy claro, es el hecho de que Dios no está limitado a un tiempo y un espacio. Dios no está limitado a tiempo y espacio, no es en nuestros tiempos, ni en nuestros entornos, ni en nuestro ambiente. Dios puede hacer un milagro donde Él quiera. No necesariamente tenemos que estar aquí en la iglesia para que suceda un milagro. Podemos decir que sí, es un lugar más propicio para que suceda un milagro, obvio, pero no es necesario que nosotros estemos aquí para que suceda un milagro. Entonces debemos comprender esto. Ahora, Dios va más allá de nuestras capacidades de entender las cosas. Dios es un Dios de lo imposible. Ahora, esta historia muestra que cuando Pedro prestó su barca, algo sucedió en el mundo espiritual. Un milagro se comenzó a gestar. ¿Me sigue? Cuando Pedro prestó la barca, un milagro se comenzó a gestar. Algo comenzó a suceder en el mundo espiritual y de repente el milagro comenzó a producirse y comenzó a moverse. De pronto Dios le dijo a los peces: agrúpense en cantidades porque cuando yo les dé la orden, ustedes se tienen que meter en la red de Pedro. Ahora, lo grandioso de todo esto es que Dios ordena a lo sobrenatural que empieza a transformarse en algo natural para que pueda ser tangible a las personas como nosotros. ¿Me sigue? Diga conmigo: hoy va a suceder milagros. Ahora diga conmigo: recursos. Ahora, la barca era uno de los recursos, permítame, me voy a correr un poquito acá. La barca era uno de los recursos de ingresos económicos de Pedro. Recurso que no estaba dando resultado. ¿Me sigue? Note que lo que leímos fue que Pedro estuvo toda la noche pescando y no había pescado nada. Todos los recursos, todo el recurso que Pedro tenía no estaba dando resultado. Ahora yo me imagino que Pedro invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, invirtió dinero para que esa barca funcione, dé los resultados. Pero por alguna razón la barca no estaba dando los resultados. Ellos se metieron con todo lo que sabían, con toda la sabiduría de pescar y volvieron sin pescar nada. Ahora note, la barca de Pedro representa para nosotros los recursos que nosotros tenemos que nos hacen tener una vida estable.
¿Me sigue? La barca representa los recursos que nosotros tenemos que nos hacen tener una vida estable. Por ejemplo, ¿qué provoca estabilidad en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu economía? ¿Tu salud? Algo en que vos trabajaste siempre. Invertiste tiempo en tu matrimonio. Invertiste un tiempo tremendo, te sacrificaste, hiciste todo, rendiste tus derechos. Pero de pronto te encontrás como Pedro después de una noche habiendo hecho todo sin tener resultados. Por eso es que nuestra barca, que puede ser nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestros negocios. Yo creo que Dios está hablando a la iglesia hoy. Yo creo que Dios le está hablando a la iglesia hoy. Ahora, algo interesante que tiene que ver con este suceso es que Pedro le prestó la barca a Jesús. O sea, ¿qué hizo Pedro? Pedro puso al servicio del Señor sus recursos. ¿Se da cuenta? Yo creo que usted vaya imaginándose lo que va a pasar. Jesús estaba predicando a la multitud, de pronto ve a la barca, se sube en la barca, se la pide y allí comienza a gestarse el milagro. Pedro prestó los recursos al Señor, todo lo que él tenía, lo que él había invertido, todo lo que para él era un fracaso, se lo pasó al Señor, se lo dio al Señor y en ese momento Dios comenzó a hacer un milagro. Diga conmigo prueba de fe. Yo me imagino que Jesús no necesitaba la barca. Ahora imagínense, Él era Dios, tenía toda la capacidad. Imagínense Jesús a la orilla predicando la palabra, ya estaba predicando la palabra, pero de pronto mientras Él predicaba miró a un costado y se encontró con unas personas que estaban lavando redes. Las barcas, dice la Biblia que las barcas estaban sobre la tierra porque dice que les pidió que la pongan en el mar de nuevo. O sea, significa que estaban arriba. Yo me imagino que esos botes estaban arriba sobre la orilla, amarrados, y ellos estaban lavando las redes de un fracaso. Cuando usted llega contento porque le salió bien un trabajo, porque cobró el sueldo, porque fue al cajero y allí estaba su sueldo, usted vuelve contento o por lo menos vuelve animado porque algo hay. Pero imagínense esta gente que había trabajado toda la noche, habían hecho una inversión tremenda en ese recurso y ese recurso no estaba dando resultados. Esa noche ellos volvieron con una sensación de fracaso tremenda. Esa noche... Esa mañana, después de una noche larga, después de haberlo intentado 1000 veces, y no fue algo que ellos se cruzaron de brazos allí en medio del mar esperando que los peces se subieran a las redes. No, ellos lo intentaron. Y esto es lo que el Señor nos hablaba en esta palabra. El Señor lo decía, muchos en la iglesia lo han intentado. Hay mucha gente que ha intentado para recuperar su matrimonio. Muchos han intentado invertir en trabajo, en inversión de negocios, en cosas. Pero por alguna razón esos recursos solo están dando pérdidas. Yo me imagino que Jesús le pidiera la barca a Pedro fue la excusa perfecta de Jesús para bendecir a Pedro. Porque después de estar tan desanimado, nadie se le ocurriría decirle, Jesús, ¿querés subirte a la barca? Te va a resultar más fácil. Ellos siguieron lavando redes. Pero ese día el Señor los vio y el Señor dijo, yo quiero bendecirlos. Yo creo que Jesús se compadeció de ellos. Yo creo que Jesús, mientras predicaba la palabra, Él sentía que el desazón del corazón de esta gente. Yo creo que Jesús sabía, y en su interior mientras Él predicaba, yo creo que Él entendía que lo habían intentado. Que intentó salvarlo. Que tiraron 1000 veces la red para salvar el matrimonio y no se salvó.
que intentaron 1000 veces tirar allí y no se sanó, que oró 20,000 veces para que haya sanidad y no sanó. Yo creo que Jesús, mientras predicaba la palabra, vio en esa gente allí en un costado lo que puede ver en muchos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, que sentimos que nuestra vida sí funciona, sí, bueno, tenemos una barca, tenemos un recurso, pero en el fondo del corazón vos sabés que no funciona. Sabés que el matrimonio está más para que estás juntos solo por los hijos, que esa pasión, ese amor se murió hace rato. Vivir con esa enfermedad que no te deja respirar, que no te deja caminar, que no te deja... Y todos los días enfrentar y orar, y todos los días orar y orar para que eso se sane y no se sana. Yo creo que Jesús se paró mientras predicaba, los miró a Pedro, miró a los otros mientras lavaban las redes y se dio cuenta que esa gente necesitaba un milagro. Jesús ve en Pedro una persona angustiada, agotada de tantos intentos. Yo sé que muchos han llegado en ese estado hoy. Tal vez algunos van bien y gloria a Dios por eso, pero muchos han llegado en ese estado hoy. Tal vez algunos no están viviendo un fracaso matrimonial, un fracaso de salud, no sé, pero tal vez están necesitando un milagro en alguna área. Déjame decir que mientras Jesús está dando la palabra, Él está viendo tu corazón. Por eso era necesario que prestes atención, porque en el momento menos esperado, Pedro nunca se esperó ese milagro. Y ese día llegó. Por eso esta prédica se llama Milagros Inesperados. Ahora Jesús estaba llamando la atención de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: Pedro, empújame la barca para que la barca se vaya un poquito más adentro. Jesús predica. Yo me imagino que Pedro se subió a la barca para mantener la barca estable con los remos y se sentó en la punta de la barca mientras Jesús predicaba en la otra punta. Y cuando Jesús terminó de dar el mensaje de salvación, la gente se comenzó a ir de la playa. Y de pronto nuevamente Jesús mira a su costado y allí estaba Pedro. Pedro estaba sentado con su mente en otro lugar. Porque capaz que Pedro ni siquiera estaba escuchando a Jesús. Y Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta que la mente de Pedro estaba en ¿qué le voy a decir a mi gente ahora? Que otra vez no pesqué durante toda la noche. Otra vez lo intenté, mujer, pero no. ¿Sabe? Quiero hacer un paréntesis. Hay cosas que a veces las mujeres no entienden de los hombres. El hombre por naturaleza es un ser proveedor. Eso es creado por el Señor como seres proveedores. Y cuando un hombre no tiene trabajo, el estado de ánimo cambia. Les quiero contar esto. Porque muchas personas no entienden por qué se comporta así. Pero cuando esa persona no tiene trabajo, no tiene forma de llevar el dinero a su casa, déjeme decirle que el corazón de ese hombre está deshecho. Se lo digo por experiencia. Porque somos proveedores por naturaleza, o deberíamos serlos. Pero cuando no podemos hacerlo, cuando lo intentamos un montón de veces, pero no alcanzamos a llegar, déjeme decirle que el corazón se parte y el carácter comienza a aflorar. Se cierra el paréntesis. Ahora Jesús llama la atención de Pedro. En un momento lo ve a Pedro. Pedro estaba con su mente dispersada, su mirada perdida. Y Jesús le dice: Pedro, métete más adentro. La Reina Valera dice: boga mar adentro. Métete más adentro, al lugar profundo. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, mírame a mí, escucha mis palabras.
Métete más adentro. Deja de mirar lo superficial, Pedro. Anoche fue una noche complicada, de fracaso, sí, pero ahora estoy yo acá. Pedro, mírame a mí. Yo creo que Jesús le dijo, Pedro, mírame a mí. Mírame a mí. Yo te voy a guiar. Mira, Pedro, métete más adentro, al lugar más profundo. Pedro le dijo, Señor, ya estuve ahí. Lo que me estás diciendo que haga, ya lo hice. Ya oré 20,000 veces, ayuné 20,000 veces, di ofrendas, hice pactos, hice lo que sea. Ya vengo de ahí, Señor. Pero Pedro dijo algo interesante. Si tú lo dices, yo lo voy a volver a hacer. Y dice la Biblia que Pedro tiró las redes y allí el Señor le gritó a su creación y le dijo, ahora. Y todos esos peces que se habían agrupado en grupos de 10, de 15, de 20 comenzaron a entrar en las redes y comenzaron a llenarlas tanto que las redes se rompían. Y dice la palabra del Señor que Pedro gritó a las otras barcas, auxilio, ayúdenme, es mucho. Y la otra barca vino, llenaron las dos barcas al punto tal que ambas se hundían. Porque cuando hay un milagro, el milagro no es egoísta. Cuando hay un milagro en una iglesia, el milagro es colectivo, comienza a abarcar a toda la familia. Cuando llega un milagro a tu vida, no es solo para vos, le alcanza a tus hijos, a tu esposo. Cuando vos recibís un milagro, no importa si en tu casa hay lío, Dios comenzó a hacer un milagro aquí y ese milagro va a comenzar a avasallar por todos lados. En ese momento, cuando eso sucedió, Pedro se dio cuenta que no le había prestado la barca a cualquier persona. En ese momento, cuando él vio que la naturaleza obedeció la voz del que le había pedido la barca, Pedro se dio cuenta que nadie humano puede hacer que eso suceda. La Biblia dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque se dio cuenta a través de ese milagro, se dio cuenta que no era cualquier persona la que estaba frente a él, sino el mismo Dios. Diga conmigo, beneficios de confiar en Jesús. Ahora, Pedro nunca imaginó que en su barca fracasada podía pisar el Rey de Gloria. La vida de Pedro a partir de ese momento nunca más volvería a ser igual. A partir de hoy pasaría a ser un simple pescador fracasado en uno de los apóstoles más importantes de la historia. El apóstol Pablo fue uno de los grandes del Nuevo Testamento, pero Pedro, a partir de este momento, se revolucionó. Si Pedro era atrevido hasta ese momento, a partir de este momento se potenció. Y aunque Pedro negó, aunque Pedro le cortó la oreja a otro, aunque fue impulsivo, aunque fue todo, fue uno de los apóstoles más relevantes de la historia de la iglesia. Cuando Pedro ve los resultados, se da cuenta que obedecer el llamado de Dios resulta más redituable que navegar toda una vida lejos de Dios que hace los milagros. ¿Sí me entiende? Ahora, Pedro se da cuenta que vale más una palabra de Jesús que toda una vida en una barca fracasada. Pedro pasó de ser un don nadie, a ser uno de los apóstoles más relevantes de la historia. Pero fue después
de una noche de fracaso que el milagro llegó a la vida de Pedro. Ahora, si usted siente que su vida por alguna razón no tiene frutos, si usted siente que por alguna razón la situación no está funcionando, que la vida no le está dando resultados, déjeme decirle que en esta mañana el mismo Cristo, el mismo que multiplicó los peces para Pedro, ese mismo Dios, ese mismo Jesús es el que le está hablando hoy a usted en esta tarde. ¿Qué haría usted si Jesús le pidiera sus recursos y le dijera: ¿por qué no me dejas pisar en la barca de tu matrimonio? ¿Sabe que hay mucha gente buscando respuesta en la psicología, que no está mal? Estoy totalmente de acuerdo de buscarla allí. Pero hay gente que está horas y horas en un sillón de terapia para encontrar la respuesta que Dios nos está dando en esta tarde. ¿Qué pasa si el Señor te pide pisar la barca de tu matrimonio, la barca de tu negocio, la barca de tu empresa, de tu trabajo? ¿Qué pasa si el Señor te pide hoy? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasa si hoy un predicador te está diciendo: permítele a Jesús entrar en tu barca? Permítele a Jesús tomar el control. Y cuando Él te diga que te metas a lo profundo, que dejes de mirar las cosas superficiales, que mires la profundidad de la palabra, vos digas: sí, Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Ya lo intenté, pero hoy, si tú me lo dices, yo lo voy a intentar de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos les gustaría empezar de nuevo? Esta vez por la palabra de Dios. Ahora, note esto. Déjeme decirle que todos sus esfuerzos tendrán un buen resultado. Porque Pedro, no es que Jesús le dijo: Pedro, no hiciste nada, la verdad que sos un flojo, pero te voy a ayudar. Yo creo que Jesús premió el esfuerzo de Pedro. Pedro lo había intentado. Los días de esfuerzo tienen un buen final. Lo único que necesitas es que Jesús llegue a tu barca. Lo único que necesitas es estar atento para darte cuenta que el que te está hablando la palabra no es un predicador, sino el mismo Cristo que te está diciendo: permitime entrar en tu barca. Lo que pasa es que nosotros estamos siempre pendientes de ver al que lo dice. Si lo dice el pastor, bueno, si lo dice fulano, no sé, yo le conozco su pasado. Pero es la palabra del Señor. Ahora note esto. Algo sorprendente en este relato bíblico, en estos versículos que leímos, es que a pesar de los beneficios de este gran milagro, ellos tomaron una decisión que no tomaría nadie que solo busca saciar su hambre. Ellos tomaron una decisión que a muchos los dejó con la boca abierta. Verso 11 dice: y cuando llegaron a tierra firme, con todos los peces, con la barca llena de peces, dice, y cuando llegaron a tierra firme, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Qué final inesperado. Porque yo hubiese vuelto con toda la barca a mi casa gritando, cantando que Dios había hecho un milagro. Yo me imagino que esta gente era inteligente y eran personas capaces de poder proveer a su casa, por eso es que trabajaban en eso. Entonces yo me imagino que ellos llegaron a tierra firme, permítame imaginar, llegaron a tierra firme, se bajaron y arreglaron todo para que esos peces lleguen a su familia, lleguen a los lugares de venta, pero ellos dijeron: vale más seguir a Jesús que pasar noches interminables de fracaso. Pero note, ¿quién dejaría lo mejor que Dios le da para seguir a Jesús? ¿Sabe quién? Aquel que se da cuenta que poniendo el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Pedro, muchos dicen, la Iglesia Católica de hecho dice que Pedro era
soltero, que no tenía, pero dice la Biblia que Pedro tenía suegra, por lo tanto tenía esposa. Me imagino que tenía hijos. Yo me imagino que Pedro dijo, si yo sigo a Jesús, si solamente Jesús con una palabra movió el universo entero, lo que nosotros no habíamos logrado en cuánto tiempo Él solamente hizo así y sucedió, yo prefiero seguir a Jesús. Ahora fue después de un milagro. Y el Señor me hablaba esta mañana y me decía, dile a la iglesia que voy a hacer milagros, que voy a hacer un milagro poderoso en la iglesia ahí en Aluminé. Voy a hacer un milagro tan poderoso que ustedes van a poder ver y tomar la decisión de vivir bien con el milagro que van a tener, o sí, ese milagro queda en la familia, pero yo voy a seguir a Jesús. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le digo. La excusa perfecta de Jesús fue, Pedro, necesito tu arca. Jesús quería bendecir a Pedro. Jesús le dice a la iglesia del Nazareno, casa del Padre, necesito tu arca. Es la excusa perfecta para bendecirte. Es la excusa perfecta que Jesús quiere usar en esta tarde para bendecirte. Y cuando hablo de dar los recursos al Señor, no hablo de ofrendas, ni de diezmos, ni nada de eso. Yo estoy hablando de lo que te mantiene con vida. De lo que para vos es suficiente o es lo que tiene que estar firme para que la familia esté de pie, tu trabajo, tu economía, tu relación familiar, tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos. Esos recursos. Y yo le voy a pedir ahora que todos los que estén necesitando un milagro de Dios, porque Pedro sabía que necesitaba un milagro, pero no sabía cómo pedirlo, a quién pedirlo. La ventaja que tenemos hoy es que el Señor nos dijo durante 30 minutos, estoy aquí para bendecirte. Yo le voy a pedir ahora que todo el que realmente necesite un milagro y esté dispuesto a permitir que Jesús se meta en la barca. Solo el que esté dispuesto, que se venga aquí adelante. Pero déjeme decirle antes de que se mueva. Es muy probable que cuando Jesús esté en tu barca te diga, métete más adentro. Tal vez te diga, deja de victimizarte. Deja de llorar por todas esas noches que no tuviste pesca, que no hubo resultados. Yo siento en mi corazón que aquí hay gente que tiene capacidad, que tiene dones, que tiene un llamado poderoso, pero que aún así está sentado sin dar fruto. Yo sé que aquí hay gente que tiene grandes llamados de Dios, el poder de Dios en las manos para sanar, para liberar. Aún así está sentado con su mente perdida, sus ojos idos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero el Señor hoy te está diciendo, si necesitas un milagro, ponte de pie. Y los que necesiten un milagro vengan hacia adelante. Yo quiero orar por ustedes.